Bien, pues el fundamentalismo forma parte de la parte esta que decía de la fe sin razón. Peligroso. Cuando uno simplemente prefiere, es más cómodo así. En la religión es más fácil que a uno le den 2 o 3 verdades y ahí se quede. Y aplicar 2 o 3 verdades. Pero la vida no es eso, ni la vida de fe tampoco es resolver 2 o 3 cuestiones con 2 o 3 respuestas y nada más. Es importante entender la Biblia y aprender a pensar con ella. Dice el Concilio Vaticano II en la Dei Verbum 12 que la Biblia, oigan la frase importante, la Biblia tiene que ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita. El secreto de la Biblia es saber qué fue lo que quiso decir el autor. Por ejemplo, si uno no entiende esto, entonces se va a perder en textos como este. Vamos a abrir el capítulo 1 de Génesis, en el primer libro de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y dijo Dios, haya la luz. Y hubo luz. Y vio Dios, y atardeció y amaneció día primero. Después, en versículo 6, dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que aparte unas de otras. Y atardeció y amaneció día segundo. Versículo 9. Dijo Dios, acumúlense las aguas de por debajo del firmamento en un solo conjunto y déjense ver los secos. Atardeció y amaneció día tercero. Y ahora, después de visto esto, vamos al versículo 14. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste para apartar el día de la noche y valgan como señales para solemnidades y días y años. Y valgan de luceros en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los 2 luceros mayores, el lucero grande para el dominio del día, ¿cuál es? Y el lucero pequeño para el dominio de la noche y las estrellas, ¿cuál es? La luna. Atardeció y amaneció los primeros días sin sol, ¿qué les parece? Entonces a un fundamentalista le pregunto, ¿cómo atardeció y amaneció si no había sol? Entonces, no, vamos a tratar, quizá Emera, que significa Dios en griego, o Hayom, el día, que significa en griego, en hebreo, significará otras cosas, que significará un periodo, significará un camino de ir formándose todo, quién sabe. Pero no hay que ser tan cuadrado que a partir del 4.º día amaneció y atardeció, de verdad. Los otros 3 días amaneció y atardeció con un sol que no existía. Eso es querer ahora, no estamos entrando en la Biblia con lo que nos está queriendo decir. Si uno quiere entrar así, no entiende nada. O por ejemplo, si vamos a la segunda de Reyes, aquí hay una narración bien curiosa. Yo quiero que se imaginen a ver esa narración. El profeta Eliseo, capítulo 2 del segundo de Reyes, versículo 23. Dice, de allí Eliseo subió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos niños pequeños salieron de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¡Ea calvo! ¡Ea calvo! Bueno, él se volvió, los vio y los maldijo en el nombre de Yahvé. Y salieron 2 osos del bosque y destrozaron a 42 de ellos. Y de allí se fue al monte Carmelo, de donde volvió a Samaria. El calvito se las trae. Caramba. Os maldijo y 2 osos se comieron a 40 y pico de ellos. Eso es una narración que hay que aprender a entenderla. O sea, uno no puede querer explicar todo ahora en un modo racional, pero uno tampoco puede dejar de razonar un poco. Esta es una narración didáctica. Es como una parábola. ¿Cuál es la moraleja de esto? De los hombres de Dios no se burla nadie. No se debe burlar nadie. Porque si no, te come el coco. ¿Te comió el coco? No, es un modo de decir. No te va a ir bien. No hubo osos comiéndose niños ahí. Eso no quiere decir que cuando Jesús curó no se curó. Porque hay gente que entonces quiere tirar todo por lo racional. O sea, hay épocas cuando se escribe ese texto, todavía
se está tratando de narrar y no hay una capacidad de hacer historia, de hacer cosas que tengan conexión plena con la historia, sino se está tratando de enseñar. El famoso cuento del lobo, ¿te acuerdan? Que viene el lobo y no vino el lobo, que viene el lobo y no vino el lobo. Y finalmente cuando dijo que venía el lobo, que estaba el lobo allí, nadie le creyó. ¿Ese cuento es verdad, sí o no? Sí, la verdad que está contenida ahí es verdad. Todo el mundo usted sabe que es un cuento. ¿Pero es cierto o no es cierto? Sí, que cuando usted alarma mucho a la gente, después a la hora de verdad no le creen. ¿Eso es verdad? ¿Sí o no? Bien, pero no está pretendiendo decir que fue la historia de un niño. El niño no existió. Ni el lobo que vino, que no vino. No es eso. Aquí, entonces por eso hay que entrar en el género, en a qué se está refiriendo para uno poder. Ah, ok, es un cuento. Ok, entonces el lobo, claro, sí, es verdad. Pero si uno está creyendo que lo que le están contando es histórico, que el lobo que dijo, no, eso no fue verdad. Y muchos de ustedes dijeron no, y muchos dijeron sí a eso, y todos sabiendo que es el género de un cuento, pero unos aplicaron la historia y otros aplicaron el sentido. ¿Ven? Entonces en la Biblia hay que aprender a entrar en el sentido de lo que está diciendo en cada diverso género. Porque ahora cuidado con decir, hubo una persona que trató de explicar la multiplicación de los panes. Miren cómo Jesús multiplicó los panes, significa que movió el corazón de la gente y cada uno tenía como panes guardados. Entonces todo el mundo aportó con el pan y bueno, ya eso, ya quererle quitar la obra al Señor, ya hay que tener cuidado de no querer explicarlo todo racionalmente, porque la Biblia no es ni razón ni fe, sino esa magia de la gracia de Dios, en donde a veces creemos, a veces entendemos, no siempre creemos, pero Dios siempre es el que está actuando allí. ¿Entienden? Es importante entender esto para que en la Biblia el fundamentalismo no acabe jugándonos una mala pasada. Vamos a hablar de tradiciones y de teologías en el Nuevo Testamento. Nosotros estamos haciendo un curso del Nuevo Testamento. Hay diversos libros. ¿Cuántos son los libros del 27 libros? Entonces, aquí hay lo que se llaman las tradiciones. Tradiciones significa que nosotros creemos que cada uno de estos libros tuvo un contacto al menos con algún apóstol, ¿verdad? ¿Por qué le llamamos canónicas? Porque los continuadores de la obra de Jesús son los apóstoles. Y los libros canónicos son los libros que contamos con la garantía que tienen contacto con apóstoles de una u otra manera. Por ejemplo, está la tradición petrina de Pedro. Libros en donde el apóstol Pedro tuvo influencia, donde el apóstol Pedro influyó. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Marcos. Lucas y Marcos, Mateo y Lucas y Marcos, la tradición petrina. Pedro tiene mucho que ver. ¿Y cómo se sabe esto? Porque cuando uno estudia el Evangelio, uno nota que tiene una particular predilección. Y también tiene influencias en el Evangelio de San Juan. O sea que la tradición petrina influencia en el libro de Lucas, en el libro de Marcos y en el libro del Evangelio de San Juan. Vemos nosotros una fuerte tradición petrina como la primera de Pedro. Vemos nosotros la figura de Pedro aquí. Vemos el contacto. Vemos allí cómo los que escribieron estos libros del Nuevo Testamento definitivamente fueron influenciados por el apóstol Pedro. Pero hay otros. Está la tradición paulina. San Pablo. Porque aquí viene un problema que Pablo, hubo problemas serios, hubo gente que consideraba, en Corinto hubo discusiones de que si Pablo era apóstol o no era apóstol. ¿Por qué? Óigame, le hicieron pasar trabajo. La segunda de los Corintios es un boche, Pablo está molesto con la comunidad de Corinto, porque la comunidad de Corinto se ha puesto a dudar de la autenticidad del apostolado de Pablo. Pablo, tú no cenaste con los apóstoles en la última cena, tú no estabas ahí. Tú no viste al Señor. Los apóstoles vieron al Señor. Y por eso Pablo en la primera carta a los Corintios dice, ¿acaso no he visto yo al Señor? Yo me apareció en Damasco. Y él dice, por fin yo, el último de los apóstoles, como un apóstol abortivo. Yo sí, yo fui el último que me colé como apóstol.
Y entonces la iglesia reconocía el apostolado de Pablo. Tanto así que fíjense que la comunidad de Corinto, que fue una comunidad tan carismática, con tantos carismas, dones de lenguas, dones de profecía, curaciones, y estaban aspirando a todos los carismas. Una comunidad muy pujante, un poco infantil, pero muy pujante. Y Pablo la acompañaba. Y en la segunda Pablo ya dijo, como quien dice, adiós, cruz y raya. Se despidió de la comunidad. Corinto desapareció. Cuando hagamos el próximo viaje que haremos, tras las huellas de Pablo, visitaremos las ruinas de Corinto, porque Corinto ya no es una ciudad, Corinto fueron ruinas, hasta Corinto. Y la comunidad de Corinto se desapareció. La iglesia tan pujante cortó el contacto, cortó el cordón umbilical con el apóstol. ¿Y eso quién lo dice? Lo dice Clemente. Clemente Romano escribe la carta a los Corintios, uno de los padres apostólicos. En el capítulo 47 de la carta a los Corintios de Clemente, Clemente dice, miren a qué se han visto reducidos ustedes. Ustedes que han desprestigiado a Pablo, el apóstol. Miren en qué se han convertido ustedes. Ustedes eran una iglesia pujante y ahora se han convertido en una iglesia que se las me reír de todo alrededor. Y Clemente dice, ustedes han cortado el contacto con el apóstol. La iglesia, por más que crea que tiene ideas, no debe dejar de tener el contacto con el apóstol. Por eso es importante el contacto, porque la tradición paulina va a influir en las cartas y va a influir en el libro de Hechos de los Apóstoles. O sea que el contacto con el apóstol va a definir mucho las cartas de San Pablo. Otro de los apóstoles, la tradición joánica, San Juan. San Juan también tiene mucho que hablar aquí. Tiene mucha influencia, mucho contacto. Todos los escritos de San Juan aquí van a... Y el Evangelio de San Juan, primera, segunda y tercera de Juan. ¿Y qué libro más? Apocalipsis. Todos estos libros están en contacto con la huella del apóstol. Se nota el apóstol allí. El apóstol que es el que se recostó en el hombro de Jesús. El apóstol que era el jovencito, el baby, dentro de los apóstoles. Debía tener cerca de 18 años cuando Jesús lo llama. Era el más joven de todos. Era el discípulo que más amaba al Señor, según el mismo apóstol se definía en su evangelio. Había una relación muy estrecha, tan estrecha que es al apóstol Juan a quien Jesús le entrega lo más valioso que tiene, que es su madre. Se lo entrega a Juan. Por eso Juan influye también para la formación del Nuevo Testamento. Y también la tradición jacobina. ¿Qué quiere decir jacobina? De Santiago. Jacobo, Santiago. La tradición jacobina es el camino de Santiago. Ese un día también lo haremos, quién sabe. El apóstol Santiago influye también, sobre todo, acuérdense que Santiago es el hermano del Señor, Santiago es el principal de la iglesia de Jerusalén. Acuérdense que tiene una gran influencia, su pensamiento muy judío. Y se va a notar la tradición jacobina, se va a notar, sea en el en el Evangelio de Mateo, se va a notar allí que está Santiago. Santiago ocupa un lugar muy particular allí. También en el libro de Hechos de los Apóstoles y también en la carta de Santiago. Vemos nosotros cómo cada uno de los libros, muchos de los libros del Nuevo Testamento se van alimentando porque van teniendo contacto con los apóstoles. Lo que se llama la influencia del apóstol. No quiere decir con esto que el apóstol escribió, no. Pero Marcos, que es el que escribe el Evangelio de San Marcos, definitivamente tenía contacto con Pedro. Era el asistente de Pedro, era como un hijo espiritual de Pedro. Y no podía haber otra cosa sino la influencia de Pedro allí. Para poder entender al Evangelio de Marcos hay que entender la influencia de Pedro. Digo, aquí hay que afinar mucho para ver en los evangelios cada uno qué influencia va teniendo para entender que hay tradiciones apostólicas.
Chao.